¿Qué tanto va a repercutir en el trabajo de Gerardo Martino tanta ausencia, ¿no?, a lo largo de este año, sabiendo que ya se canceló también la fecha FIFA de septiembre y que no sabemos qué va a suceder en octubre y noviembre? Bueno, siendo optimistas con la fecha FIFA de octubre, estaremos casi en el año de no vernos con los futbolistas, ¿no? Más o menos por allá por octubre, noviembre fue lo último que jugamos, y así que estaremos más o menos en el año. Yo considero que más allá de que tenemos contacto con los futbolistas, charlas de fútbol, con imágenes, cosas que van pasando en sus clubes y cosas que fueron pasando en la selección, para mí es casi como un volver a empezar, ¿no? Es como asumir, como asumí el primer día, porque es mucho tiempo, no es tanto el que tenemos en selección, pero nunca se da que estamos 10 meses sin tener posibilidad de hacer un entrenamiento con los futbolistas, y seguramente va a costar, ¿no? No quiero utilizar esto como excusa, pero es la realidad. Tenemos, por suerte, las ligas europeas están jugando, hay muchos jugadores que están en actividad, el fútbol en México este fin de semana ya empieza a haber algo, y si Dios quiere y se confirma todo, ahí por fin la última semana de julio vamos a tener fútbol oficial, con lo cual los jugadores van a estar en actividad, pero en cuanto a la idea de juego, los entrenamientos y la cotidianidad con la que nos hablábamos y nos veíamos por lo menos cada 3 o 4 meses, evidentemente eso lo hemos perdido, ¿no? Profe, el tema de la pandemia promete cambiar muchas cosas en el mundo, y la selección mexicana tiene mucha actividad en Estados Unidos por una cuestión de patrocinios, de economía, vive mucho en Estados Unidos y depende mucho de los rivales que pueda conseguir, o dependía mucho de los rivales que podía conseguir la empresa Zoom. Hoy los viajes se están haciendo más complicados para todo el mundo. ¿Cómo espera Martino ese cambio? ¿Y habrá una dificultad mayor para tener rivales importantes para la selección mexicana? Sí, yo creo que, a ver, decididamente no me puse a analizar en qué contexto serán nuestros futuros partidos, y cómo y dónde los realizaremos, pero porque fundamentalmente creo que es algo que le corresponde a la empresa Zoom, pero la verdad que todo es una gran incertidumbre, ¿no? El saber dónde, el saber cuándo, el saber con quién, el saber de qué manera, porque, a ver, nosotros estamos hablando de una cuestión que tiene que ver a lo mejor con amistosos, y por una cuestión económica, y que normalmente jugamos en Estados Unidos. La pregunta por ahí que yo me hago desde el aspecto futbolístico es cómo vamos a traer para nuestros jugadores de Europa para jugar las eliminatorias. Claro. Porque es una situación difícil de imaginar. Yo no creo que, si la cosa no vuelve a la normalidad, no creo fácil que los equipos, imaginemos que el Wolverhampton tiene que entregarlo a Raúl en un viaje de línea, por más que viaje en primera clase, en un viaje de 10, 12 horas alrededor de un montón de gente que está en un aeropuerto y en el avión, y entonces estas cuestiones hay que resolver, y por eso me parece que también tanto la FIFA como la CONCACAF las diferentes federaciones no terminan de resolver qué va a pasar con el fútbol, sobre todo el fútbol de selecciones, ¿no? Lo más complicado de la gestión en la selección mexicana es equilibrar el negocio con la parte futbolística. Sí, no sé si es lo más complicado, hay que intentar hacerlo. Como siempre digo, al negocio hay que respetarlo, en el fútbol de negocio hay que tenerlo presente, pero no se puede descuidar lo más importante, que es la parte futbolística. Puede ser muy complicado para un hombre que está siempre sobre el césped trabajando, estar encerrado en casa. Sí. Yo no recuerdo. Yo debuté en primera a los 17 años. No recuerdo haber pasado 100 días o más de 100 días en mi casa seguidos desde esa época. Creo que el inicio, los primeros, sobre todo 60 días, fueron peores,
Hoy por hoy ya tenemos fútbol en diferentes latitudes, tenemos jugadores nuestros que están jugando. Como dije antes también, tenemos posibilidad de que la Liga Mexicana comience, que la MLS también comience, y ahí se incorporan más futbolistas nuestros. Pero, claro, nosotros no tenemos actividad y eso se siente, se sufre, se extraña. Imagínense que a esta altura nosotros ya debíamos haber jugado con República Checa, con Grecia, con Colombia y los 2 partidos del Final Four. Sí. Y no hemos tenido ninguno de los 5 partidos. Profe, ¿qué le dicen los jugadores? Sí. ¿Cómo? ¿Qué le dicen los jugadores cuando habla con ellos? ¿Qué le dicen? Bueno, obviamente ellos ahora empiezan a jugar, sobre todo los que están afuera, y empezaron a jugar, pero bueno, también es cierto que extrañan el fútbol de selección. En algún momento el fútbol de selección agota, porque tanto jugar en tu club, viaje para acá, venir a jugar eliminatoria, venir a jugar una fecha FIFA, algún partido amistoso, pero en este momento evidentemente se extraña, porque cuando pasa, como dije antes, ahora llevamos creo que alrededor de 8 meses que no nos vemos con los últimos futbolistas que vinieron en noviembre, con algunos desde octubre pasado, y vamos a tener todavía fácilmente 2 o 3 meses más sin vernos. Está claro que el futbolista siente ganas de poder volver a jugar con la camiseta de su selección, ¿no? Profesor, los directivos le han notificado de una posible fecha de regreso a la actividad para la selección mexicana, tomando en cuenta que las eliminatorias están prácticamente encima, a la vuelta de la esquina. Bueno, en principio, lo que hablabas antes de la suspensión confirmada de la fecha FIFA de septiembre, también confirmado que el año próximo, en el mes de junio, la fecha FIFA, en lugar de tener, creo que esa es de eliminatoria, en lugar de tener 2 partidos va a tener 4, van a tener 4 partidos seguidos. Y hay una posibilidad de, también dependiendo de cómo evolucione todo, que podamos tener algunos entrenamientos ya por fines de septiembre con un partido en México, todavía no sé en qué ciudad, el día miércoles 30. Hay alguna posibilidad que se está manejando con algunos entrenamientos en lo previo. ¿Ya empieza a hacer las maletas para el partido de septiembre, profe? Sí, en realidad nosotros tenemos expectativa de que si la cosa mejora un poco podamos incluso volver antes, ¿no? Pero bueno, normalmente lo que se dice acá, en septiembre se empiezan a regularizar el tema de los vuelos, pero como esto es cambiante y nunca sabemos, nosotros tenemos la expectativa que pueda ser un poco antes, sobre todo si empieza la Liga de México, nos gustaría estar bastante antes, vamos a ver si puede ser. Interesante del Tata Martino desde Rosario, en Argentina, donde está pasando esta temporada y toda la cuarentena. Y hablando de que puede regresar el 30 de septiembre, yo lo veo por ahora complicado. Y hablando también de las complicaciones que va a tener con respecto a un equipo que ha dejado de ver, o a futbolistas que ha dejado de tener, pues ya va a cumplir un año prácticamente cuando llegue la oportunidad de verles nuevamente, o hasta el 2021. Ni siquiera el Tata Martino lo sabe. Y vamos a ver también cómo cambia el tema de los refuerzos, el tema de los viajes que tienen que hacer los jugadores de selección que se incorporan desde Europa, cómo los pueden hacer, si es que lo pueden hacer. Hablaba el Tata de que viajan en vuelos comerciales, pero tienen que pasar por aeropuertos. Es una situación difícil que por el momento nadie tiene una respuesta realmente muy clara sobre el asunto. Lo que sí, Paco Gabriel de Anda, escucho como siempre al Tata muy tranquilo, muy claro, muy ecuánime. Hablaba también sobre la base de la selección mexicana y sigue manteniendo a esos hombres que obviamente que se han ganado con experiencia y con actuaciones un lugar en la selección mexicana de fútbol, y espera que otros futbolistas puedan dar el salto de calidad en el futuro inmediato. Sí, es de verdad gratificante, ¿no? Es refrescante escuchar al Tata Martino, siempre
con el comentario adecuado, oportuno, no tiene nada que ocultar. Cuando tiene que hablar del negocio, de lo que es el fútbol, le da su lugar y dice, sí, por supuesto, el fútbol es un negocio, hay que respetar el negocio, tratando de priorizar lo futbolístico. Ahora, menciona un tema muy interesante que yo creo que no habíamos analizado o no hemos dimensionado. El tema de las eliminatorias mundialistas. Sabemos lo que significa en todo el mundo esas eliminatorias. Son viajes constantes a todos lados. Hoy es imposible. Hoy es imposible y quizás en 2 meses o en 3 meses imposible y no sabemos si en 6 meses ya se puedan llevar a cabo. Entonces, existe la posibilidad, no sería descabellado pensar en que se postergue el Mundial en Qatar, que quizás no haya el tiempo para hacer el Mundial en el 2022 o que las eliminatorias sufran un reajuste importante, que quizás no sea a visita recíproca, que quizás sea en una sola sede, sin público, en un torneo quizás como antes era el premundial, por ejemplo, que fue aquí en México, previo a Argentina 78, por mencionar uno, o en Honduras en el 81. Porque esos viajes hoy en día va a ser imposible. Nada es descartable, no, de acuerdo. Muy complicado va a ser, muy complicado. De acuerdo contigo. Es un tema también interesante. Y Héctor, los rivales, tanto se ha hablado de los rivales de México cuando afronta esas fechas FIFA en partidos amistosos en Estados Unidos, que trae a los equipos Zoom, ahora va a ser más complicado también. Y por lo que dice Paco, porque al no saber esta pandemia cuándo va a ceder, cuándo va a descubrirse el medicamento que la cure o la vacuna que la prevenga, entonces al no saber todo eso, tiene una cuestión médica por un lado y por el otro lado la parte logística. El jugador se necesita trasladar a muchos lugares y para jugar contra rivales importantes o para jugar contra cualquier equipo tienes que trasladarte, y trasladarte cuando tienes futbolistas en otras partes del mundo, pues es más complicado todavía la logística. Entonces, hoy no se puede prever nada, nada se puede prever porque el mundo nos tiene en vilo a todos, porque la situación sanitaria no se ha resuelto. En México se vive uno de los peores momentos de la pandemia y entonces esta situación no sabemos, David, hacia dónde va a ir la dirección no solo del fútbol, del mundo entero. Sí. Un año perdido, Rafa, un año perdido para efectos de selección nacional. Y bueno, vamos a ver cuándo puede regresar, cómo puede regresar. De lo único que sí estamos todos conscientes, y yo cada vez que lo escucho, creo que Gerardo Martino es un hombre que habla muy claro, que está muy consciente de todas las cosas, que es muy respetuoso. Creo que México está en buenas manos. La selección mexicana está en buenas manos. Sin duda, digo, por supuesto que la selección con la responsabilidad y la experiencia, aparte de la clase que tiene para exponer las cosas, siempre congruente, etcétera, etcétera, y todo lo que destacabas, y coincido contigo y con el punto de vista de Héctor y de Paco, pero pues esto es a nivel mundial. Digo, aquí nos estamos centrando en lo que corresponde a la selección mexicana, pero ahora sí que del mismo pie cojean todas las selecciones del mundo. Es verdad. Sí, quizá las distancias sean diferentes en Europa, las circunstancias sean diferentes en Europa, pero es verdad, Rafa, todo el mundo va a terminar afectado por esto. Un dato importante que hace unos días platicamos con John de Luis en ESPN Radio Fórmula y dijo que por la pandemia se tuvieron que hacer muchos reajustes económicos y que él no tuvo ningún problema para negociar con Martino y con su gente para, no sé si una reducción o una posposición de pagos. De acuerdo. Tenemos más de la entrevista con Tata Martino, lo estaremos pasando en programas futuros de Fútbol Picante. Habla cosas interesantes de Raúl Jiménez, del Tecatito Corona y de otros detalles también que tienen que ver con el regreso de México a competencias sudamericanas. Muy interesante la entrevista con Gerardo Martino. Una pausa y regresamos, tenemos más en Fútbol Picante desde casa. Ya se cortó.